Buenas tardes o buenas noches a todos, según el lugar desde donde nos acompañen. En nombre de Jafron Biomedical les doy la más cordial bienvenida a este webinar internacional titulado Del consenso a la práctica, implementación de las recomendaciones de hemodiálisis combinada de Roma. Mi nombre es Emil Benzambrano, Clinical Manager para Latinoamérica de Jafron Biomedical, y es un verdadero placer contar con su participación en esta sesión. Hoy tendremos la oportunidad de conocer la experiencia y las perspectivas de reconocidos expertos internacionales, quienes compartirán cómo llevar a la práctica las recomendaciones de la hemodiálisis combinada de Roma y su aplicación en la atención de los pacientes. Agradecemos sinceramente su presencia y el interés en continuar fortaleciendo el conocimiento científico y la colaboración entre profesionales de diferentes países. Para comenzar, me gustaría presentarles la agenda que hemos preparado para el día de hoy. Iniciaremos con unas palabras de apertura a cargo del profesor Claudio Ronco, quien además moderará esta sesión. Posteriormente, el profesor Tiago Reis de Brasil nos presentará la conferencia Comprendiendo el Consenso de Roma sobre la hemodiálisis combinada, los mensajes claves e implicaciones clínicas. A continuación, el doctor Gonzalo Ramírez Guerrero de Chile compartirá la conferencia Hemodiálisis combinada y su rol en las toxinas urémicas unidas a proteínas. Y finalmente tendremos un espacio para comentarios y una ronda de preguntas y respuestas seguidas de las conclusiones y el cierre del webinar. Y ahora, para dar inicio a nuestro programa, es un verdadero honor presentar a nuestro moderador, el profesor Claudio Ronco de Italia. Profesor es director del Instituto Internacional de Investigación Renal de Vicenza, organizador del reconocido curso internacional de Vicenza sobre ACI, CRT y ECOS, y fundador de la iniciativa Acute Disease Quality Initiative, una organización que ha liderado el desarrollo de consensos internacionales que han marcado la práctica clínica en nefrología y cuidados críticos. Profesor Ronco, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. La sesión es suya. Tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí ser aquí y quiero agradecer a la compañía Jafron por esta gentil invitación. Emil Ben, muchas gracias para ayudarme también, porque mi español, como ustedes pueden oír, no es perfecto y entonces será importante eh, conseguir una buena comprensión de las preguntas, de la discusión, etcétera. Um, ¿Cómo empezó todo ese proceso del Consensus Conference de Roma? Bueno, hay una progresiva y un incremento constante de papeles y de informaciones que nos demuestran la importancia del utilizo adicional de la hemoabsorción en caso de diálisis y también de diálisis expandida y de hemodiafiltración, eh, trayendo vantaje de la capacidad del sorbente de remover toxina urémica de un peso molecular medio y alto, y también moléculas parcialmente o totalmente que están pegadas a la proteína. Lo que pasa es que hoy tenemos entonces un concepto de hemoabsorción hemodiálisis como un tratamiento que puede utilizar la hemoabsorción en combinación con una diálisis de alto flujo, con una diálisis expandida, con una diálisis de hemodiafiltración, aumentando e incrementando la remoción global de toxinas y también mejorando mucho los resultados clínicos. Nosotros hemos estudiado hace casi 30 años o más la hemodiafiltración y hemos tenido muchos estudios, ensayos clínicos y ahora, solamente ahora, después de 30 años, tenemos
una buena evidencia de la superioridad de este tratamiento comparado con otro tratamiento. La idea es que no vamos a necesitar 30 años de hoy hasta al 2050 para alcanzar suficiente evidencia en la utilización de la hemoabsorción combinada con otro tratamiento de diálisis. Y entonces hemos pensado que sería muy importante poner los expertos juntos en una mesa redonda, además en una mesa de consenso para alcanzar definiciones, para alcanzar modalidad de aplicación, prescripción, monitoreo y toda la característica de un estándar de aplicación de la hemoabsorción combinada con la hemodiálisis que me puede ofrecer datos que sean comparables. Y también hoy en el mundo de la inteligencia artificial y del machine learning puede ser extremadamente importante alcanzar datos con características estándar. De hecho, se podría utilizar ensayos clínicos hechos en distintas partes del mundo, pero poner juntos los datos y alcanzar informaciones en un tiempo que no sean los 30 años de la hemodiafiltración. Hoy tenemos también una visión que es mejorada de los que tienen que ser los endpoints de los estudios clínicos. En el pasado, la supervivencia estaba considerada el target más importante, pero hoy nosotros bien sabemos que tenemos una supervivencia en diálisis que es muy buena y tenemos enfermos que permanecen en diálisis por 10, 15, 20 años y entonces crear un estudio o muchos estudios poniendo la supervivencia como un endpoint representa una dificultad enorme porque se andaría a necesitar un número de enfermos de más de 10.000 enfermos en el ensayo clínico. Entonces, lo que pasa es que estamos muy más interesados a la calidad de vida de los enfermos. Y la calidad de vida de los enfermos es muy importante porque algunas veces está disturbada, está mala porque son presentes síntomas y sellos de intoxicación urémica que se han correlado y relacionado con el acúmulo de toxina urémica que la hemoabsorción puede remover. Y entonces los estudios que tienen como endpoints los patient reported outcomes, que son resultados prácticos de tiempo no excesivamente largo en enfermos que van a mejorar la calidad de vida, como la capacidad de nutrición, como la fuerza muscular, como la reducción de la complicación cardiovasculares ligada a la inflamación, como el pruritus, como por ejemplo la capacidad de dormir bien sin restless leg syndrome. Estos son todos elementos muy importantes que representan importantes endpoints para los estudios. Entonces nos hemos encontrado en Roma
hicimos una publicación que nos va a ofrecer un estándar de aplicación de esta metódica y de la metódica asociada con la hemosorción. Y también vamos a discutir eso en un meeting en Roma, otra vez en octubre de este año, a la International Society of Blood Purification, donde todo el mundo está invitado a enviar trabajos y pósters y abstract, porque se tendrá una discusión sobre este tratamientos especiales que básicamente son hemoabsorción, hemodiálisis expandida y hemodiafiltración. Pero la cosa más importante es que la hemoabsorción puede ser también asociada a una hemodiálisis expandida o a una hemodiafiltración. Entonces, vamos realmente a considerar los resultados de estudios que han utilizado la hemoabsorción como un tratamiento adicional. Vamos a oír del profesor Tiago Reis de Brasil los resultados de este Consensus Conference que ha sido publicado y estoy seguro que el profesor Tiago nos va a indicar la publicación y dónde podemos alcanzar las informaciones que él va a ofrecer. Y Emil Ben, si tú me manda la diapositiva, eh, me gustaría introducir el profesor Tiago Reis, que es un nefrólogo de la División de Nefrología a la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y también orgullosamente puedo decir que Tiago Reis ha sido un Distinguished Fellow del International Renal Research Institute of Vicenza. And, el título de su presentación, creo que es la diapositiva siguiente, son Comprendiendo el consenso de Roma sobre HAHD, mensajes clave e implicaciones clínicas. Entonces, Tiago, por favor. Hola a todos. Para mí es un placer estar con vosotros. Muchas gracias al profesor Ronco por esta gentil introducción. Estoy contento también de estar con mi colega Gonzalo. Gustaría también de agradecer a Hafron por organizar esto que es muy importante para nuestra región acá en Latinoamérica. Bueno, voy a compartir mi pantalla para ya empezarmos. Pienso que pueden mirar mis diapositivas. ¿Justo? Sí. Sí. Bueno, entonces acá estamos hablando de un polímero de poliestireno de vinil benceno. Entonces este es el material que está en las esferas que utilizamos para hemoabsorción. Entonces, en la base química de esto tenemos dos moléculas, el estireno y el divinilbenceno, que se juntan como en una red. En esta red hay ligaciones químicas y moléculas como por ejemplo una toxina ligada a proteína, el sulfato de endoxilo se entrapan entre estas pontes químicas y esto es el proceso de absorción. Esta resina puede remover, por ejemplo, medicamentos y venenos, bilirrubinas, también citoquinas, mioglobina, contrastes iodados, toxinas urémicas y también medicaciones como, por ejemplo, ticagrelor e inhibidores del factor 10A, como por ejemplo apixaban y rivaroxaban. Esta es la estructura del cartucho que nosotros utilizamos. Entonces, esta es una de las figuras que utilizamos en el artículo recientemente publicado en NDT del consenso propiamente. Entonces, básicamente es un cilindro de plástico con estas pelotitas acá y hay esta red
para que no tenemos una embolización de estas pelotitas cuando sangre está pasando. Es importante decir que no hacemos en pacientes crónicos esta terapia isoladamente, pero siempre en conjunto, sea con hemodiálisis, hemodiafiltración o hemodiálisis expandida. Acá es la representación de cómo el flujo de sangre se distribuye y perfunde estas esferas, que son esferas esponjosas, trabeculadas, y el proceso más importante de absorción se pasa dentro de estas pelotitas, pero no solo en la parte externa. En verdad, casi todo el proceso absortivo se pasa dentro de estas esferas esponjosas. Acá es el setup, la configuración del circuito extracorpóreo. Entonces, primero acá arriba de la asociación HAHD, o sea, HAHD. Entonces, de la izquierda a la derecha tenemos el sangre del paciente, que bien, acá tenemos la bomba de sangre, anticoagulación, acá el filtro de alto flujo. eh, no tenemos acá el cartucho. Pero acá abajo, entonces, hacemos la inserción del cartucho en esta región, en la región prefiltro. Esta es la configuración que hacemos, sea con hemodiafiltración o con hemodiálisis. Entonces, después que pasa en el cartucho, el sangre pasa en el filtro y vuelve el paciente. Entonces, es muy fácil hacer esta conexión en el circuito extracorpóreo. Acá una demostración de esto, entonces estamos mirando acá una máquina en mi institución, acá en la diálisis de la universidad. Primero entonces el sangre pasa por el cartucho y después el filtro. En esta imagen es muy claro de comprender eso. Gonzalo ha hecho esta imagen. Entonces el sangre viene acá, acá tenemos la bomba, primeramente el cartucho, después el filtro. Obviamente tenemos anticoagulación. En nuestra plática no cambiamos la anticoagulación. Entonces mantenemos la misma dosis de heparina para estos pacientes, sea haciendo hemodiafiltración, sea haciendo hemodiálisis con o sin hemoabsorción. Acá más cerca del cartucho, entonces, por ejemplo, acá el sangre viene de abajo a arriba, después hace así y finalmente entra en el filtro. Acá nuevamente el sangre sale acá del cartucho y viene de arriba a abajo en el filtro de diálisis. Cuando hacemos con hemodiafiltración no cambia nada también, solo que la diferencia es que acá nosotros hacemos hemodiafiltración con reemplazo post-filtro, mientras que normalmente en Asia, Japón, China, cuando utilizan ese flujo de sangre más bajo, esta reposición viene pre-filtro, sería en esta región acá. Entonces, acá es una máquina haciendo hemodiafiltración. Esta es la bomba de sangre. Acá abajo la bomba para el reemplazo. Acá demostró cómo hacemos esta conexión. Entonces, esta línea acá que estoy destacando es la línea accional. Entonces, en este slide está claro. Entonces hacemos una conexión después del filtro con esta línea adicional y acá abajo está esta conexión que va de acá, después del cartucho hasta el filtro. Entonces es muy simple de hacerlo. Un ventaja de hacer con la máquina de hemodiafiltración es que esta máquina puede hacer el priming. Entonces no es necesario utilizar bolsas adicionales de suero fisiológica. ¿Y cuáles son las indicaciones de hemoabsorción? Entonces, tal vez esta sea la parte más importante de nuestro consensus paper, porque tenemos que, de una forma uniforme entre diferentes instituciones y países, ah, de diferentes instituciones y países, de, de indicaciones precisas para comparar esos resultados. Inicialmente es muy común en pacientes dialíticos, sobre todo los pacientes
con más de 65 años la síndrome de fragilidad. En verdad no hay una definición tan formal de esta síndrome, pero es un conjunto de síntomas y señales que, por ejemplo, incluyen la peora cognitiva, síntomas por uremia, por baja calidad de diálisis, por una diálisis que no está adecuada, la polifarmacia, anemia, obesidad, la doença, la enfermedad ósea, malnutrición, sarcopenia y también factores relacionados con la diálisis, como por ejemplo el exceso de ultrafiltración y la hipotensión intradialítica y postdialítica. Es también importante saber la epidemiología local de tu servicio en relación a la síndrome de fragilidad. Entonces, existe esta escala, perdón, donde se puede clasificar los pacientes, desde los pacientes dialíticos que tienen una vida completamente normal, que hacen actividades físicas, ejercicios y todo eso, hasta pacientes que tienen muchas limitaciones. Entonces, es importante saber la epidemiología local de una clínica como también un indicador de performance de esta clínica. Como el profesor Ronco dice, ahora es muy importante hacer el análisis de los Patient Reported Outcomes. En la traducción sería los resultados comunicados por el paciente. Entonces son análisis muy difíciles porque son subjetivas. No es tan falso como, por ejemplo, la presión arterial o, por ejemplo, hospitalización o no hospitalización. Entonces voy a mostrar también que una dificultad que tenemos para medir estos desenlaces son el efecto placebo, que es mucho más proeminente cuando se preguntan cosas a los pacientes de lo que ellos sienten. Inicialmente, para la selección, tenemos que acá a la izquierda tener una condición refractaria. Y voy a utilizar 5 ejemplos. Primeramente, la síndrome de las piernas inquietas. Es importante padronizar esta evaluación. Entonces, para esta síndrome tenemos la escala padronizada, que es esta escala internacional de valoración, que tiene 40 puntos. Entonces, para pacientes que tienen puntuación de 21 a 30 es considerada grave y muy grave de 31 a 40. Entonces, acá en nuestro servicio utilizamos como punto de corte los pacientes que tengan más de 21 puntos en esta escala. Pero siempre es importante descartar diagnósticos diferenciales, como por ejemplo pacientes que tengan calambres en las piernas o molestias posicionales o asociadas a fármaco con manifestación de acatesía. Si podemos excluir estas causas de síntomas que son muy parejos con los de propiamente la síndrome de las piernas inquietas, estos sí son candidatos para empezarmos la terapia. Después, pasando al prurido, entonces la escala utilizada es la escala numérica de la peor intensidad, que el rango es de 0 a 10. Entonces consideramos como importante cuando este es más de 4 puntos. Recientemente una publicación en Journal of Nephrology, el jornal de la Sociedad Italiana de Nefrología, demostró que en pacientes dialíticos casi 40% tienen algún tipo de prurido, no todos con esta intensidad mayor que 4. Pero lo más interesante es que 15% de esos pacientes tienen prurido, pero no hablan a los médicos. Entonces, para esto nosotros tenemos que ser proactivos y siempre preguntar a los pacientes específicamente de estos síntomas. Bueno, para el prurido es importante excluir que este paciente no tenga una dermatitis atópica, psoriasis, una dermatofitosis o también solo una xerosis cutánea que va a mejorar con, por ejemplo, hidratación de la piel. Otra condición, la síndrome de fragilidad, el método de evaluación a la escala que ya demostré y consideramos como relevante pacientes que tengan puntuaciones más grandes que 21,
que esto significa el grado 6 o más de esta escala. Pero otras cosas que pueden influenciar acá sería una infección activa, por ejemplo, una infección del acceso vascular, síndromes paraneoplásicas, reacciones a medicamentos o también pacientes que empiezan con una condición demencial. Y después, el tiempo de recuperación, o sea, el tiempo que después de la sesión de diálisis el paciente aún se siente con fatiga, sin energía para hacer las actividades usuales. Entonces, una forma de medir estos desenlaces es preguntar al paciente cuánto tiempo después de la sesión se siente así. Pero hay también que excluir que sea causado por fármacos, por hipotensión postdialítica, cuando retiramos más fluido do que el adecuado. Hay pacientes que es muy común en esta población, sobre todo en pacientes obesos, que tengan apnea y hipopnea obstructiva del sueño, porque esto causa síntomas como de estar con fatiga y sin la disposición para hacer actividades usuales. También se utiliza un termo, la endotipificación, en inglés los endotipos. Entonces, básicamente los endotipos pasan por fases para que tengamos la población adecuada o la población que tiene más posibilidad de tener beneficios con nuestra intervención. Por ejemplo, para endotipar pacientes que tengan el fenotipo de síndrome del túnel del carpo, podemos hacer estos pasos, llegar a los candidatos para la terapia. Entonces, inicialmente el paciente tiene enfermedad renal crónica, pero si está en estadio conservador, no es un candidato a hemoabsorción. No vamos a empezar diálisis solo por eso. Y probablemente no es por esta condición que tienen los síntomas. Entonces, hablamos solo de pacientes con el estadio 5, o sea, dialíticos, pero no en peritoneal. Entonces, estos están fuera. Después vamos para los pacientes en diálisis extracorpórea que tienen esta sospecha de síndrome del túnel del carpo. Y si hacemos este diagnóstico, sea con señales como, por ejemplo, los señales de Tinel, de Fallen, síntomas como acá con la palpación y la sensación de una descarga eléctrica, eh, hacíamos pruebas de esfuerzo como el hand grip test y obviamente utilizamos biomarcadores. En este caso, el biomarcador es molecular, es la beta 2 microglobulina. También hay estudios fisiológicos. Entonces, después de toda esta evaluación, podemos ser más precisos haciendo, por ejemplo, una biopsia, pero esto no es muy factible en la realidad. Entonces, cuando tenemos todos estos parámetros, este sería el candidato con más probabilidad de beneficios de la intervención. Bueno, la frecuencia de hemoabsorción puede ser en todas las 3 diálisis semanales, 2 veces por semana, una vez por semana o a cada 15 días. Pero en nuestro servicio hacíamos siempre al menos una vez por semana, y a veces cuando empezamos, que los síntomas están más proeminentes, empezamos con 3 veces por 2 semanas, después más 2 semanas haciendo 2 veces y después como una fase de manutención una vez a la semana. Bueno, imaginen que hemos empezado esta terapia, pero tenemos que saber los resultados y los impactos de la terapia en los pacientes. Entonces, en la primera línea acá, si estamos hablando del prurido, no tenemos aún un biomarcador de prurido, pero tenemos los signos y los síntomas, como la hierosis y lesiones en el piel. Y también tenemos un Patient Reported Outcomes, en este caso las escalas que hablé, pero también pruebas como el CADICOL, que es un test para la calidad de vida, es más amplio, más general. Para las piernas inquietas, para estas sí tenemos biomarcadores, sea moleculares como ferritina y hepcidina,
pero también como este que es más fisiológico, haciendo una polisonografía para identificación de los movimientos involuntarios. Podemos preguntar al paciente directamente y también utilizar escalas como la que dije anteriormente. Para el tiempo de recuperación por diálisis no tenemos biomarcadores, pero tenemos síntomas que el paciente nos trae y podemos hacer la mensuración como con horas o con minutos. Para estos pacientes la prueba de esfuerzo también parece ser útil para saber cómo está la evolución después de que empezamos la intervención. Por la fatiga crónica tenemos un biomarcador de inflamación, por ejemplo, la proteína C reactiva, y hay específicamente un PROM, que es el inventario breve de fatiga. Y finalmente, para la síndrome de fragilidad, podemos utilizar biomarcadores radiológicos, como haciendo un ultrasonido del cuádriceps femoral o haciendo exámenes más precisos como la tomografía o la resonancia magnética. Para estos pacientes utilizamos también la escala clínica de fragilidad y tenemos muchas pruebas de performance. Y este es muy interesante, es un desenlace que pienso que sea muy adecuado para mensurar el impacto de hematoabsorción en estos pacientes, que es la prueba de esfuerzo, la prueba de stand and sit, que es de estar, levantarse y después de bajarse en la silla, el timed up and go, que voy a demostrar en los próximos slides. Entonces, con estos ejemplos, intentamos demostrar cuándo empezar y después que ya empezamos, cómo saber los impactos de la intervención que hemos empezado. Es muy importante, es muy relevante tener en cuenta la remoción de fármacos. Esta remoción no es deseada y se pasa porque es un proceso de remoción que no es específico. Entonces, imagine que el paciente está utilizando apixaban y si inadvertidamente removemos este fármaco, este paciente puede tener eventos trombóticos, que era el motivo que estaba utilizando el fármaco. Lo mismo para este antiagregante plaquetario, el ticagrelor. Para pacientes con antihipertensivos que son ligados a proteínas como el nodipino, utilizando antibióticos, este puede causar una falla terapéutica. Utilizando anticonvulsivantes, entonces precipitar convulsiones. Utilizando antipsicóticos como la quetiapina, causar náuseas, agitación y utilizando inhibidores de recaptación de serotonina, puede se presentar como una síndrome de abstinencia por la remoción rápida de estos fármacos. Entonces, como estamos hablando de una terapia de 3 o 4 horas, en los días que los pacientes hacen la terapia, la recomendación es que tomen los medicamentos después de la sesión. Bueno, un otro punto muy importante que tiene una relación también muy grande con los patient reported outcomes es la cuestión de la rehabilitación. Nosotros intentamos medir la rehabilitación de estos pacientes con pruebas de performance, o sea, de rendimiento. Porque para las personas, de los pacientes y nosotros todos, a veces es más importante poder hacer actividades diarias, como poder salir a la calle, poder estar con los familiares y hacer esta interacción como este abuelo, que niveles de urea o niveles de fosfato, por ejemplo. Hacer pruebas de performance no es algo nuevo. Entonces, a 42 años, como cortesía del profesor Ronco, este paciente ya estaba con el cicloergómetro haciendo una actividad mientras hacía la diálisis. Y esto es un proceso de rehabilitación que este paciente va a lograr una mejor calidad de vida cuando está haciendo actividades cotidianas. Nosotros hemos publicado esto acá en Brasil, donde tenemos una experiencia que en la unidad
la clínica satélites de diálisis tenemos un kinesioterapeuta. Entonces, este kinesioterapeuta puede hacer trabajos de entrenamientos en los pacientes en lo periodo intradialítico, que está demostrado acá abajo, no solo el cicloergómetro, pero también ejercicios isométricos, pero también en el periodo interdialítico. ¿Y cuáles son las pruebas que podemos aplicar? Tenemos el hand grip test, pero este es más importante como pronóstico que para saber el impacto de la terapia. Es más pronóstico cuando este paciente empieza en diálisis. Este es muy importante, el timed up and go. Es muy fácil de hacerlo, entonces el paciente está acá en la silla, tiene que se levantar, a caminar por 3 metros, volver y se sentar nuevamente. Entonces, cronometramos el tiempo de hacerlo. Este es el desenlace. Una otra prueba es el stand and sit. Entonces, durante 1 minuto, los pacientes tienen que hacer este movimiento el número más grande de veces. Y bueno, hay ya experiencias como el paciente haciendo kinesioterapia en las sesiones de diálisis. Los grupos de pacientes que lo hacen después de 12 meses tienen una performance mejor en este test. Pero aún que yo tenga conocimiento, no hay estos testes utilizados para saber lo impacto de la hemodistorsión, pero sería muy interesante de hacerlo o también de hacerlo en combinación con una actividad en la diálisis. Entonces, hacer cosas que pueden ser sinérgicas, sea la hemodistorsión junto con un entrenamiento específico de estos pacientes. Bueno, ¿cómo es nuestra experiencia? Bueno, para las síndromes de piernas inquietas voy a demostrar muy velozmente un estudio de Gonzalo, entonces pienso que él tiene más propiedad para hablar de eso, pero lo que nosotros hacemos para esta síndrome es lo que él ha publicado recientemente. Entonces, acá solo un ejemplos de síntomas que los pacientes con esta síndrome nos presentan. Y tenemos esta escala ya validada. Entonces, preguntas como, ¿cómo calificaría las molestias en sus piernas o brazos debido al síndrome de las piernas inquietas? Entonces, una pregunta de 0 a 4. Un otro ejemplo, acá el número 3, ¿cuánto alivio obtiene el moverse por las piernas inquietas? También de 0 a 4, cuanto más grande el número, peor son estos síntomas. Bueno, en el resumen son 10 preguntas y con puntuación de 0 a 4. En este ejemplo de Gonzalo, él tenía un paciente que estaba ya con la diálisis optimizada, con una adecuación de la diálisis ideal, que tenía pero una puntuación muy grande en esta escala. El considerado como grave es más que 21. Entonces el paciente tenía 32. Miren que cuando estas pelotitas son las sesiones de diálisis, pero cuando las ha hecho junto con la hemoabsorción, entonces empezó acá cuando estaba con 32 y miren que bajó a 0, pero ha tenido este rebound y después de 3 sesiones se quedó muy baja y han hecho como que sesiones profilácticas para no volver a los síntomas. Lo que acá en Brasil nosotros tenemos más experiencia con el prurido asociado a la enfermedad renal crónica. Entonces, esta es la escala que nosotros utilizamos. Entonces, a cada 3 meses, todos los pacientes de diálisis utilizan esta escala para medir, pues, para decir cómo están estos síntomas. Hay también una otra escala, pero la primera es más fácil porque a veces los pacientes tienen lo que decimos de la fatiga de estar haciendo escalas, estar haciendo el caricol. Entonces, a veces el tiempo entre aplicación de escalas es más largo para que los pacientes no sientan esta fatiga de estar siempre haciendo escalas mientras están en la diálisis. Entonces, esta escala 5D tienen 5 dominios, que es la duración del prurido, el grado, la dirección, cómo está la evolución, más peor o mejor,
cuánto esto influencia a el sueño, actividades sociales, tareas domésticas, lo trabajo y la distribución corpórea. Entonces, en un cuadro reciente que hicimos acá, teníamos una paciente con síntomas muy graves. Entonces, para esta paciente empezamos haciendo por 2 semanas, 3 veces a la semana, HA-HD. Y después en las semanas 3 hasta 8 hicimos solo 2 veces por la semana. Entonces, inicialmente en la primera sesión la puntuación era 7, después de un mes bajó a 4 y finalmente después de 2 meses bajó a 2. La otra escala, la escala 5D, inicialmente en la primera sesión para este dominio de duración, se recuerden que son 5 dominios, pero para el dominio de duración, cuando empezamos era que de 18 a 23 horas por día, después de un mes ya bajó radicalmente para menos de 6 y permaneció bajo después de 2 meses. Y la distribución, que fue también muy interesante, inicialmente vosotros pueden mirar que era generalizado la distribución de las regiones con más ruido. Después de un mes bajó más significativamente acá en las piernas, en las coxas, y finalmente, después de esos meses, no tenía más en la parte posterior, no tenía más en la región proximal de las piernas, tenía aún en el abdomen, pero las imágenes son muy claras. Acá a la izquierda se fue antes de empezar, entonces podemos mirar regiones ya con crostas, con escarificación, que después de 2 meses teníamos más cicatrices y no teníamos más lesiones activas. Y finalmente, hablando de los ensayos randomizados, normalmente se utilizan los hard endpoints. Entonces, lo estudio más reciente publicado en abril, el Shanghai HAHD, que tenía pacientes ya crónicos en diálisis, y la intervención fue hacer HD de bajo flujo con HA-HD a cada 15 días. El brazo control fueron pacientes que hacían HD de bajo flujo e HDF. El desenlace primario, la mortalidad por todas las causas, el seguimiento de 39 meses. Estos pacientes eran chineses y tenían el flujo de sangre Marco, ti tradicional chiamo io più tardi. de, de 200 Ti chiamo più ml por tardi. minuto. Entonces es muy interesante comparar esto con las informaciones que tenemos del Convince Trial, que fue HDF versus HD. Entonces miren que la población fue, el tamaño muestral fue semejante, como que 1360. La edad de los pacientes también comparables, los tiempos en diálisis también comparable. La diferencia más grande fue el flujo sangre. En los resultados del Convince demostraron que en los pacientes que hicieron HDF la mortalidad fue 17% en 30 meses y los que hicieron HD 22%. Pero en el Shanghai Trial los pacientes que hicieron HA-HD tuvieron una mortalidad de 17%, muy parecida con el Convince, pero en un tiempo más prolongado, de casi 9 meses a más. Entonces, son resultados muy interesantes. Es obvio que tenemos que tener en cuenta que son poblaciones diferentes, genéticamente diferentes. Entonces, esto es muy interesante para hacer un después trials internacionales con más países. Y acá solo la, la curva de la sobrevivencia en los pacientes acá arriba con HAHD, los abajo solo a HD. Finalmente, con esta intervención tenemos una reducción de 4% en la mortalidad absoluta, 22% en la reducción relativa y el NNT, Number Needed to Treat, de 24. O sea, a cada 24 pacientes que empiezan a hacer esta terapia, en 39 meses tenemos una vida que está salvada. Bueno, voy a parar ahora. La palabra va a estar con Gonzalo. Muchas gracias. Decía, muchas gracias para tu presentación y los conceptos que ha presentado. Es como un resumen de toda la discusión que hemos tenido en Roma y que vamos a continuar
con ensayos clínicos, estudios y que vamos a discutir en octubre a la Sociedad de Blood Purification. Ahora me gusta introducir otro Distinguished Fellows de IRIB, que es el doctor Gonzalo Ramírez Guerrero de Chile. Es un nefrólogo del Hospital Las Higueras, Talcahuano, presidente del Comité de Nefrología Crítica, Sociedad Chilena de Nefrología. Y Gonzalo, nos vas a presentar otros aspectos de la hemodiálisis asociada con la hemoabsorción y su rol en las toxinas urémicas unidas a proteína. Gonzalo, por favor. Súper. Muchas gracias por la introducción, profesor. Voy a compartir mi pantalla. Profesor, ¿me confirma si se ve la pantalla, sí? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar sobre este tema y la introducción, profesor. Para mí es un honor estar acá y también junto a Tiago presentando sobre el consenso que desarrollamos para tratar de facilitar y un poco introducir también y acelerar la introducción de la absorción. Y la idea ahora es un poco conversar cuál es el rol que tiene la absorción y el beneficio asociado en remover algún tipo de toxinas distintas a las otras moléculas. Y esto es relevante porque sabemos que nuestros pacientes en diálisis, un paciente que tiene 40, 44 años y que parte de diálisis, tiene la misma expectativa de vida que un paciente que no esté en diálisis, como si tuviera 75, 80 años. Por lo tanto, nuestros pacientes claramente sabemos que siguen falleciendo, independiente de que estén en diálisis. Y las terapias en estos pacientes, las mortalidades al año en pacientes prevalentes en hemodiálisis son altísimas. Podemos ver, por ejemplo, en Europa llega a un 15%, en Perú un 38%, en Estados Unidos un 21%. Por lo tanto, hay algo que nos está faltando acá. ¿Y cuáles son las causas de muerte de nuestros pacientes? Son principalmente, y estos son datos de Latinoamérica, mortalidad cardiovascular, mortalidad por infecciones, por ejemplo. Esos son los puntos importantes que tenemos que ir a buscar y tratar de manejar para cambiar estos desenlaces. Y algunas cosas se han hecho con esto, por ejemplo, la HDF, y esto tenemos claro que es la terapia gold estándar actualmente en la hemodiálisis, y después de estudio con Vince nos demostró una reducción en la mortalidad en estos pacientes. Pero como bien planteaba Tiago, respecto a los beneficios que buscan muchas veces los pacientes, hay otras cosas que para ellos son aún más importantes también. Y por ejemplo, podemos ver acá como el prurito o la fatiga postdiálisis o los síntomas de piernas inquietas que se asocian a alteraciones del sueño, son factores que en el paciente en general son mucho más importantes. El problema es que actualmente solo contábamos con difusión y convección para tratar de responder a estas preguntas. Y podemos ver cómo las curvas, utilizando por ejemplo difusión y convección en estas técnicas como HDF, se separan, pero nos gustaría obviamente que los resultados sean aún mejores y superiores a lo que podemos ver actualmente. Pero lamentablemente los filtros actualmente han llegado a un límite en el que ya no podemos optimizar la reducción de esto. Los poros ya hemos mejorado la apertura de los poros, las capacidades de filtración interna, pero aún así no podemos dar un paso más y estamos limitados con las membranas. Y es por eso que aparece la tercera forma de remoción de toxinas. Y estas son las toxinas, por ejemplo, medianas o toxinas unidad proteína, que las podemos remover con absorción. Y la absorción, lo explicó muy bien Tiago, se genera en el interior de estos cartuchos que ya no son filtros, son cartuchos que están que están llenos de esferas de polidimetilbenceno con muy buena biocompatibilidad y que la sangre pasa por intrafase o interfase en donde va a ocurrir por distintas uniones y puentes de hidrógeno, uniones hidrofóbicas, enlaces covalentes que van a permitir la absorción de estas moléculas. En general, este espectro que podemos ir removiendo va a ir dependiendo del cartucho, pero podemos llegar a moléculas medianas, medianas grandes, con un volumen de resina en estos casos de 130 ml con una superficie mucho más alta que un filtro convencional. Ahora, lo interesante de estos cartuchos es que el diseño está tan bien pensado y la densidad de solvente está tan bien diseñado que genera que tengamos distintas columnas en el interior del cartucho con velocidades que son más rápidas al centro y más lentas en la periferia, por lo tanto generando una reverberación del flujo y generando unos vórtices que van a ir potenciando la absorción en esta línea. También estos cartuchos lo hemos probado para ver la zona de transferencia de masa y este fue un estudio que hicimos junto
a Tiago y al profesor Ronco en el RIF, en que quisimos mirar cuál era el punto y cómo se genera la distribución de la transferencia de masa intracartucho y colocamos varios puntos de medidas. Y en estos segmentos se pudo ver cómo el segmento pasa de forma homogénea en menos de un tercio del cartucho, perdemos más del 95%, o sea, generamos más del 95% de absorción, que es lo que se habla de un cartucho con un buen diseño. Y en esta misma línea, teniendo estas características técnicas que Tiago también explicó en mucha más profundidad, con esta línea y con este consenso, la idea es poder ir ejemplificando cuáles son las indicaciones que hemos planteado también para esto. Uno de los primeros statements y preguntas que planteamos en este consenso es cuáles son las indicaciones para incorporar la absorción a la hemodiálisis. Y lo importante es va a depender de síntomas específicos, signos específicos, biomarcadores, síntomas del paciente, cuestionario y escala y algunos test de performance también. Y esto lo hemos querido también resumir un poco en un artículo que pronto publicaremos, que ya está aceptado junto al profesor Ronco en un libro que estamos planteando y publicar pronto en octubre. Es respecto a distintos fenotipos inflamatorios derivados de toxina unida a proteínas, de moléculas medianas y patologías neurocognitivas, en base a, como también planteaba Tiago, distintas características clínicas y biomarcadores como toxinas inflamatorias, marcadores de inflamación, de nutrición, por ejemplo, o síntomas como piernas inquietas, prurito, cuando son más derivados también por toxina unida a proteína, o marcadores como beta 2 microglobulinas altas, o un tiempo de diálisis muy alto, por ejemplo, en el que llegas con toda la carga también de estas toxinas urémicas por mucho tiempo, con una mala depuración, o algunas patologías neurocognitivas que voy a explicar también un poco más adelante. Pero sabemos que, por ejemplo, en estas indicaciones, el prurito es algo que es bastante prevalente en nuestros pacientes, que puede llegar hasta un 80%, y lamentablemente, el 50% de los pacientes no recibe ningún tratamiento para esto. La fisiopatología entre la uremia, un desbalance de los receptores de opiáceos, neuropatías periféricas con obstrucción y disestesia que se generan por esto, pero también ocurre una desregulación del sistema inmune y por lo tanto la inflamación está vinculada al desarrollo de esto. Y esa es la razón que al tener la inflamación, no solamente que el paciente tenga más necesidad de rascarse y que le altere la calidad de vida, sino que esto también se asocia a mayor mortalidad porque esconde toda una cascada inflamatoria que no estamos tratando en nuestros pacientes. Y esto se ha visto que incorporar absorción en estos pacientes es factible poder bajar la severidad que tenga el paciente en 3, 4 puntos en general según la intensidad que tú quieras ir colocando los cartuchos para tratar esta condición. Otro escenario, por ejemplo, el síndrome de pierna inquieta y las alteraciones del sueño en estos pacientes, muy relevante para el paciente como ese enlace, y podemos ver acá que altera calidad de vida, incremento mortalidad, y este es un estudio bastante interesante en el que evalúan los pacientes que han tenido una alteración en el sueño con un tiempo de sueño acortado y que la introducción de un cartucho de absorción, eran pacientes obviamente en diálisis de mantención, aumentó la duración del sueño, mejoró la eficiencia del sueño y también disminuyeron los medicamentos que requerían para dormir. Pero lo más interesante de esto es que la duración del sueño va a depender de la concentración de melatonina de los pacientes y la introducción de un cartucho de absorción fue capaz de incrementar también la producción de melatonina al disminuir los mediadores inflamatorios que afectaban y gatillaban el síndrome de pierna inquieta. Es por eso que esta es la tabla que incorporamos también en el consenso, donde, por ejemplo, si miramos el síndrome de pierna inquieta, la idea es tener este marcador o algún score, por ejemplo, para ir cuantificando la respuesta de estos pacientes. Y después de eso, descartar patologías que puedan ser tratadas no con la absorción y hacer un trial de absorción cuando ya hemos tratado las otras cosas. Y esto fue lo que nos pasó. Tiago ya adelantó también un poco este caso, pero fue una paciente de 67 años que ingresó a hemodiálisis por una vasculitis y que estuvo 11 años en diálisis peritoneal. El peritoneo después falló. Obviamente se nos hizo más a una paciente anúrica, empezó a acumular toxinas medianas, pequeñas, medias y grandes. Por ejemplo, ella tenía una beta 2 microglobulina de 46 miligramos por litro, empezó con poliartralgias, con sobrecarga hídrica, por lo tanto decidimos pasarla a HDF. Y ella estaba con fístula, con un flujo de sangre de 400 ml minuto, logramos volúmenes de convección de 23 litros, pero aún así mantenía beta 2 microglobulina sobre 30 con sintomatología y 6 años
con síntomas también de pierna inquieta. Así que en ese contexto partimos con un basal muy alto de este score que Tiago también presentó de 32 y partimos con absorción semanal los primeros 3 meses y después lo fuimos espaciando y pudimos ver una respuesta muy satisfactoria de forma bastante rápida en el primer mes. La sintomatología mejoró de forma significativa utilizando los cartuchos de absorción. Otra de las indicaciones también es la anemia, porque sabemos que hay un estado microinflamatorio en esto y no solamente el déficit de EPO y toda la otra fisiopatología con el déficit de hierro que tenemos claro, porque sabemos, por ejemplo, que la hepcidina, como también un marcador de toxicidad urémica, es capaz de ser reducido y aumentar su aclaramiento cuando incorporamos un cartucho de absorción. Como estaba comentando, en general, una de las patologías también es la demencia y el deterioro cognitivo que se ve en estos pacientes y que puede llegar hasta un 70%. Este deterioro cognitivo tiene una correlación importante con toxina de unidad a proteínas, donde score como el MoCA está mucho más reducido en pacientes que tienen un nivel de toxina de unidad a proteínas bastante más alto. Y lo interesante es que el estudio de Wang publicado el año pasado confirmó que la incorporación de un cartucho de absorción es superior en la tasa de reducción versus HDF o, por ejemplo, hemodiálisis en la reducción de este tipo de toxinas medianas o toxinas unidas a proteínas. Y respecto a los riesgos cardiovasculares que también nos interesan en estos pacientes, este estudio que también compartió Tiago mostró una diferencia en las curvas también significativa. Tiene algunas limitaciones claramente este estudio, pero lo interesante es que eran pacientes que más se beneficiaban acá, eran pacientes que eran más prevalentes, más de 3 años en diálisis y también que tenían beta 2 microglobulina más de 30 miligramos por litro. Por lo tanto, una depuración ineficiente en base a las otras técnicas. Otro de los statements que tenemos también acá es cuál es el mínimo de características para la prescripción de esto. Y acá quiero destacar de esta línea que tenemos tres statements, el uno y el 3, ya que acá la idea es colocar que siempre que implementemos absorción tiene que ser en base a la mejor técnica disponible que tengamos en nuestro centro y también en general en base a la fisiopatología y la experiencia clínica. La prescripción habitual para iniciar es una sesión por semana. Y quiero tratar de justificar esto también ya que con nuestro equipo en la higuera, en el caso también de las pérdidas inquietas, analizamos todas las sesiones que fuimos haciendo con el paciente y cuando partimos con la hemodiafiltración, pudimos ver que nuestra tasa de reducción de beta 2 microglobulina fue un 70 hasta un 75% de mediana. Pero cuando incorporamos la absorción, bajamos el flujo de sangre, ya que inicialmente eso es lo que se planteaba cuando uno ocupaba un cartucho de absorción, pero después de eso volvimos a a un flujo de sangre convencional sobre 400 ml minuto, que es lo estándar que ocupamos nosotros en nuestro centro, y logramos incluso una mejoría en la reducción de beta 2 microglobulina. Por lo tanto, en base a eso, nosotros quisimos mantener siempre nuestro mismo flujo de sangre y el tiempo de absorción, mantener las 4 horas y no 2 horas. Eso también se correlaciona a que al bajar, por ejemplo, el flujo de sangre a 250 y hacerlo solamente por 2 horas, perdías capacidad y no lograbas saturar el cartucho. De hecho, acá se puede ver que el mantener 4 horas de absorción puedes beneficiar estas últimas 2 horas con ganar más masa de reducción de inoxil sulfato, por ejemplo, o acá podemos ver Pecresol, que la extensión en total de 4 horas lograste mayor reducción. Por lo tanto, no tiene sentido bajar el flujo de sangre o cortar la absorción 2 horas y completar tu sesión completa con las 4 horas. Respecto a la frecuencia, si vemos la frecuencia en general, y esto es una tabla de distintos estudios, han sido estudios multicéntricos, prospectivos, algunos en general cuasi experimentales, pero todos se caracterizan que parten con un cartucho a la semana, uno o cada 2 semanas en general. Y esa es en general la gran tendencia a iniciar y después puedes ir escalando o descalando en la temporalidad de la administración. Y ahora, ¿cuál es la racionalidad también de utilizar estos cartuchos en estos síntomas y en sus complicaciones? Y esto parte de que sabemos que tenemos un gran espectro de toxinas urémicas con esto, y esta clasificación de las toxinas urémicas que parte del 2003 con menos de 100 toxinas urémicas, donde ya se planteaba un poco las toxinas de unidad proteína, pero el 2012, cuando viene la segunda clasificación y hay un 25% de grupo de 140 toxinas urémicas que describen, que son toxinas unidas a proteína y empiezan a hablar también de carboximetilicina, empezamos a tener un rol en estas toxinas que no estamos logrando remover.
Junto a esto, Tiago y el profesor Ronco plantean también esta nueva clasificación en la cual se ven que las toxinas unidas a proteínas son moléculas pequeñas, menos de 500 Dalton, pero como están unidas a la albúmina y otras proteínas, es muy difícil poder retirarlas. Y también aparecen otras toxinas medianas, grandes, medianas, medias, como por ejemplo algunas citoquinas proinflamatorias o prolactinas o mioglobina, que también nos van dificultando la remoción con los filtros convencionales. ¿Y qué son estas toxinas unidas a proteína? Son toxinas que son desechos de metabolismos como pexol sulfato, inoxil sulfato, por ejemplo, o indol acetato, que son los característicos en esta línea, y que se asocian a calcificación vascular, fibrosis renal, malnutrición, enfermedad arterial periférica, anemia y también a mayor riesgo de infecciones. Se ha visto, por ejemplo, en que cuando se va generando incubación a nivel también de neuronas y astrocitos, junto con este tipo de toxinas brémicas, como por ejemplo el oxígeno sulfato, se genera mucha más liberación de estrés oxidativo por estas células y un ambiente mucho más inflamatorio, y que esto se reduce al incubarlas también con algún componente absortivo para poder remover el endoxil sulfato. Y esto está súper claro, de hecho esto lo reportamos justo al profesor Ron con este artículo de revisión en el que la disfunción renal y la inflamación sistémica va a generar una alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por lo tanto generando neuroinflamación, y eso es lo que se asocia al deterioro cognitivo, al peor desenlace que tienen estos pacientes si hacen un evento isquémico o el Alzheimer o el Parkinson, que avanzan de forma mucho más rápida, ya que esto se asocia a mayor degeneración neuronal, aceleración de los depósitos de beta amiloide, por ejemplo, y agregación de alfa-sinucleína en el contexto del Parkinson. Así que estas toxinas juegan un rol significativo en la neuroinflamación. Pero no solamente en esta misma línea, sino acá las concentraciones de inoxil sulfato se asocian, por ejemplo, a mayor mortalidad en los pacientes por todas las causas y mayor mortalidad cardiovascular. Lo interesante es que los cartuchos de absorción, por ejemplo, han mostrado también una mejor tasa de reducción de índice sulfato que llega hasta un 56% o 47% de pequesol sulfato, y en este caso plantean 55 de beta 2 microglobulina, pero nosotros hemos reportado incluso mejores datos con beta 2. Pero esto es interesante porque las toxinas unidas a proteína se juntan a la albúmina en un bolsillo, de hecho, en los espacios de sublob, puede ser el espacio 1 o 2, por ejemplo, el inoxil sulfato está en el espacio de sublob 2, con distintas uniones por distintos canales en esta línea, como por ejemplo interacción electrostática, hidrofóbica o ganancias de protones, que permiten que este anillo atrape con una constante de afinidad muy alta esta toxina unida a proteína, y que es muy difícil la remoción o llega a ser muy lenta en el periodo de las 4 horas de la sesión de diálisis, por lo tanto no podemos removerla de forma significativa, ya que un porcentaje sale, que es la fracción libre, pero tendríamos que tener una diálisis muy larga para poder esperar esta transición, que son uniones reversibles, pero con contraste de afinidad muy alta, y eso lo hace que sea mucho más lento. La lógica de incorporar el cartucho de absorción es poder remover y acelerar esta fase de disociación y por lo tanto acelerando la remoción. Otro tipo de toxinas unidas a proteínas son los productos avanzados de glicación, que se generan por recambio de proteínas por glicoxidación, la hiperglicemia y el estrés oxidativo o el ambiente inflamatorio de estos pacientes, que al conectarse y activar los receptores que tienen de los productos avanzados de glicación en las células, generan una respuesta inflamatoria de forma significativa. Acá podemos ver cómo producen enoterina 1, S-lectina, BCAM, factor tisular FGB-beta, interleuquina 6, TNF-alfa, y por lo tanto generando más disfunción endotelial. Pero lo más interesante, por lo menos, o más apasionante para mí con los productos avanzados de glicación, es que son capaces también de glicar el LDL. Y este LDL glicado es mucho más proteogénico y más proaterosclerótico que el LDL oxidado o el LDL normal. Y eso se correlaciona en general que los productos avanzados de glicación tengan una correlación muy alta a las calcificaciones coronarias en los pacientes, y esto conlleva a que los pacientes que tengan más niveles de carboximetilicina, por ejemplo, como un producto avanzado de glicación, se asocia a mayor mortalidad. ¿Las técnicas pueden remover esto? Bueno, este estudio ya del 2022 plantea la remoción de carboximetilicina con distintas técnicas, y por ejemplo acá plantean hemodiálisis o HDF, pero las tasas de reducción no son tan significativas. Acá podemos ver, por ejemplo, que pueden remover un 28 hasta un 32% de remoción de productos avanzados de ligación carboximetilicina, incluso con HDF.
¿Qué pasa si expandemos los poros y ocupamos Teranova? Lo mismo, estas tasas de reducción acá, y este estudio reporta que la tasa de reducción fue muy baja, fue menos de un 30%, y por lo tanto no eran factibles para remover pentosidina, por ejemplo, como otro marcador. Con nuestro grupo lo estudiamos de esto y podemos ver acá que las membranas de alto flujo y las membranas de alto cutoff también, o medio cutoff, no fueron capaces de poder remover con una tasa significativa y se mantuvieron entre un 30% de mediana la remoción de los productos avanzados de ligación. ¿Qué hace la absorción en este caso? Bueno, lo que hicimos en este caso fue incorporar un cartucho de absorción a un paciente con flujo, o sea, a un grupo de pacientes con diálisis de alto flujo. Acá utilizamos, por ejemplo, flujos de sangre de 390 en general ml minuto y eran pacientes prevalentes en diálisis, más de 6 años en diálisis. Acá lo interesante es que al incorporar el cartucho de absorción significativamente aumenta la remoción de los productos avanzados de ligación hasta un 64,7% comparándolo con el grupo de alto flujo. Y la pregunta que nos queda con esto es qué pasa con las terapias que estamos utilizando actualmente como expandida o HDF. Y por eso quisimos también evaluar con estos distintos grupos y lo que hicimos fue acá podemos ver un filtro de alta retención con un cartucho de absorción y lo interesante acá es que este grupo de pacientes, un grupo de pacientes de 58 años, tenían una prevalencia en general en diálisis de unos 2, 3 años, con todos con moléculas pequeñas, con unos KTB bastante óptimos, con flujos de sangre muy elevados, o sea, eran diálisis extremadamente efectivas, ¿cierto? Y con tiempos sobre 240 minutos. Pudimos ver acá que incorporar un cartucho de absorción a una membrana de diálisis expandida logró también incrementarla hasta un 55% el porcentaje de reducción de carboximetilicina, que fue lo mismo que se conseguía con una HDF extremadamente potenciada, con flujo de sangre que habitualmente no son los que estamos utilizando, que a esto, en este grupo utilizamos más de 500 ml minuto para poder tener estos resultados. Y también respecto a las tasas de reducción, podemos ver que en el grupo azul, todos, por ejemplo, por ejemplo, si miramos beta-2 microglobulina, la tasa de reducción pasaba al 80%. Por lo tanto, era mucho más efectivo también en esta línea. Y obviamente, acá hay que hacer también la salvedad que con HDF la terapia era extremadamente optimizada. Así que esta es la forma en que nosotros procedemos con nuestra evolución de los pacientes. El paciente que está en etapa 5 ingresa a una terapia incremental. Si el paciente después mantiene síntomas y va perdiendo la función residual, incorporamos obviamente una diálisis convencional con su membrana de alto flujo. Y después, si se beneficia de un volumen convectivo, agregamos también HDF post filtro. O si es que no logramos conseguir los objetivos, como por ejemplo buen flujo de sangre o los volúmenes convectivos necesarios, o estamos limitados por la HDF, en estos casos decidimos al final quedarnos con diálisis expandida. Pero si estamos, por ejemplo, con postfiltro, con HDF o con expandida, pero el paciente tiene toxicidad urémica residual por alguna de las cosas que planteé previamente o que Tiago también planteó, ahí definimos ocupar hemoabsorción como un top, también agregándolo a la terapia que tenemos actualmente. Así que eso es lo que quería comentar con ustedes respecto a cómo utilizamos la hemoabsorción en hemodiálisis para el manejo de las toxinas unidas a proteínas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y me alegro que la conexión ahora ha trabajado muy bien. Y quiero agradecer a los ponentes para las presentaciones que han sido muy, muy interesantes. Y en el grupo de la discusión ya tenemos algunas cuestiones, algunas preguntas, y me gustaría ponerla a los ponentes. La primera es, teniendo en cuenta el coste adicional que suponen los cartuchos de absorción, ¿existe una mejora medible en la calidad de vida del paciente, una reducción del coste global de la diálisis con la terapia HAHD? ¿Tenés usted idea Bueno, de un beneficio también económico? aún no hemos estudiado esto, profesor, pero tal vez para pacientes con menos piernas inquietas o otros síntomas, la utilizo de medicaciones es más bajo, entonces, pero es muy complejo un análisis y depende del tiempo de análisis. Entonces,
Es una pregunta que nosotros, es una evidencia que nosotros tenemos que generar. Sí, de hecho, para poder complementar lo que plantea Tiago, concuerdo con lo mismo. Creo que la evidencia actual para eso es bastante limitada. De hecho, a la fecha solo hay un solo trabajo de costo-efectividad de China, eventualmente, que plantea también un beneficio en la reducción de infartos, pero obviamente eso hay que mejorar también ese tipo de estudio en base a la evidencia actual y los nuevos trabajos que van saliendo en absorción. Pero también muchas veces uno ve que este tipo de técnicas que vienen destinadas a disminuir el riesgo, por ejemplo, de hospitalizaciones o de mortalidad o de patologías cardiovasculares, podrían tener un impacto a posterior de forma significativa. Lo que yo veo en esta línea es que nuestros pacientes cuando están mal dializados y requieren reingreso a hospitalizar, uno paga un costo por eso. De hecho, el costo por pasar por UCI, de esto, por un paciente por mayor infección, es claramente a mediano y largo plazo va a ser algo que va a impactar. Así que yo no tengo duda que obviamente necesitamos los estudios de costo-efectividad, pero creo que sí podría tener un impacto también en disminuir las hospitalizaciones, en disminuir los medicamentos, como plantea también Tiago, y un impacto económico global al final que justifique también en algunos pacientes seleccionados la administración de este tipo de técnicas. Yo creo también que nosotros como doctores necesitamos de poner juntos la exigencia moral y ética de un tratamiento para nuestros enfermos, juntos con los problemas de budget y económicos. Y este me pone una pregunta que yo siempre me gusta discutir con los colegas es, ¿tú piensas que este tratamiento tiene que ser solamente una rescue therapy, una terapia para algunos enfermos que necesitan en este momento? ¿O podría ser en futuro una elective therapy sin esperar que las complicaciones se van a desarrollar y la vamos a prevenir? Entiendo que es un problema de budget. Sin embargo, tenemos también que considerar que cuando empezamos el utilizo de membrana de alto flujo, la membrana de alto flujo costaba mucho más del bajo flujo y al final la utilización eh, um, eh, en muchísimos enfermos al final ha reducido muchísimo el coste de esta tecnología y al final el flujo alto y el flujo bajo van a costar el mismo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Puede empezar Bueno, Gonzalo, después. perfecto. Súper bueno. Yo también creo que esta pregunta también, Doc, profesor, es una cosa que también me he hecho varias veces, que cuál será la mejor estrategia. Actualmente por un tema de presupuesto creo que efectivamente es difícil muchas veces ir de forma preventiva para esto. De hecho, el estudio randomizado estudio clínico de los constructos de absorción mostró que incluso el beneficio era para pacientes prevalentes más de 3 años y con biomarcadores elevados, de hecho. Pero también a veces me hace pensar por qué voy a esperar que el paciente tenga las complicaciones para poder partir este tipo de técnica. Entonces, lo que hemos hecho con nuestro equipo, y comento por ejemplo un caso de una paciente joven, 40 años, que por X motivo, por distintos motivos, ya no es candidata a trasplante, hipersensibilidad, o sea, diálisis peritoneal ser opción, está hipersensibilizada, ha sido muy complejo también y tiene también infecciones recurrentes que nos han limitado el trasplantarla y por lo tanto esa paciente que sabemos que va a estar con un largo periodo de diálisis es una paciente que queremos darle lo mejor y la tenemos en HDF y que eventualmente discutimos también incorporar la absorción porque también tenemos biomarcadores altos como beta 2 microglobulina en el que no vamos a esperar que empiece a tener síntomas para incorporar la mejor terapia. De hecho, por ejemplo, si uno ve los protocolos de indicación de otro tipo de cartuchos de absorción como lo utiliza Japón, ellos para mí es casi un paciente que sobrevive y que se gana la absorción. Ellos ocupan, por ejemplo, un paciente que esté más de 10 años en diálisis, que tenga marcadores óseos ya o quistes óseos, de hecho, con sintomatología, con incluso una biopsia con los quistes también demostrándolo con depósitos de amiloide ya demostrados. Creo que eso es el exceso
de un paciente que tiene que sobrevivir para ocupar ese beneficio. Yo creo que quizás los biomarcadores nos deben ocupar la tendencia a incorporarlo antes. Y otros biomarcadores, como por ejemplo, de la línea que me gusta investigar, es la parte del deterioro cognitivo. No tenemos que esperar que el paciente tenga un deterioro cognitivo moderado o severo para empezar a ocupar también eventualmente este tipo de técnica en un paciente que sabemos que hay un ambiente urémico que favorece una progresión más rápida en esta línea. Así que si no fuera por un tema de presupuesto, después del HDF con mi marcador elevado, me gustaría incorporarlo. De hecho, creo que eso ojalá algún día podamos estar en ese escenario. No sé qué piensas tú, Claro, Tiago. también Sí. hay un aspecto interesante que es, por ejemplo, en nosotros en Vicenza tenemos como el 40 y más por ciento de enfermos en peritoneal diálisis, el que significa que tenemos un balance positivo económico con la posibilidad de gastar un poco más dinero para los enfermos que están en hemodiálisis. Creo que el budget tiene que ser un balance considerando todos los enfermos que tiene en su centro, pero hoy creo que esta es una técnica que no puede faltar en el armamentario, en la herramienta de la diálisis. Tiago. Bueno, pienso que para los pacientes ya con síntomas es más fácil y más veloz de demostrar los beneficios. Entonces podemos empezar 2 meses, vamos a demostrar para los gestores, los managers, el beneficio. Entonces vamos paso a paso. Claro que en este momento no podemos hacer para todos, este sería el ideal, como que ahora ya natural de hacer HDF como gold standard. No hay impactos económicos muy grandes, pero pienso que como estrategia, como implementation science, o sea, como la ciencia de implementación, tenemos que empezar con los casos más graves para que con más dinamicismo tenemos los desenlaces buenos y después expandir estas indicaciones para otros pacientes. Pero, Tiago, muchas personas preguntan dónde está la evidencia. Nos ha tomado más que 30 años para alcanzar un poco de evidencia en HDF. Y ahora todo el mundo pregunta alcanzar evidencia en 2 años con la hemoabsorción hemodiálisis. Eh, y yo pienso una cosa, que cada estudio, cada eh, eh, trial tiene que ser hecho con las recomendaciones de nuestro consenso en Roma para poder comparar los datos, porque los estudios en hemodiafiltración han sido muy heterogéneo y no se podía comparar los datos. Ahora es muy importante hacer estudios que son comparables. Y voy a preguntar a los ponentes si tiene que la posibilidad de hacer un estudio hoy. ¿Cuál sería tu primero target por un estudio clínico? Bueno, ahora para una innovación, como tenemos pacientes ya optimizados en diálisis, entonces menos pacientes con piernas inquietas, menos pacientes con prurito, pero tenemos muchos pacientes con dolor. Entonces lo que estamos planeando acá, hacer un estudio y utilizando escalas que utilizan en la reumatología para este acceso del dolor. Entonces comparar pacientes haciendo la terapia contra controles, esto tendrá un peso muy relevante para esta población. No sé lo que piensan del racional de Gonzalo. esto. No, yo también, bueno, profe, yo en la misma línea. Bueno, usted sabe también que mi interés siempre ha sido los productos avanzados de dedicación y he tratado de profundizar también en esa misma línea y tiene un rol significativo con el neurodeterioro de los pacientes. Por lo tanto, para mí, si yo tuviera la opción de ahora hacer esto y es la línea en la que estamos trabajando con nuestro grupo, es
hemos mostrado que hemos podido, que mostramos reducción con los cartuchos de absorción de estos productos avanzados de ligación que antes no lográbamos reducir, y que esto tiene una correlación importante con la sintomatología neurológica. Por lo tanto, me gustaría apuntar también esa línea, algo de 3, 6 meses y la correlación con la reducción de esto versus también marcadores como el MoCA, por ejemplo, de deterioro cognitivo en los pacientes. Creo que esa es una línea que también me interesa, que a los pacientes también reportan también un interés en esto, ya que como plantea Tiago, las piernas inquietas o el prurito independiente que creamos que puede estar bien manejado, a pesar de que no sea así, pero con terapias muy óptimas, como el HDF, gran parte se reduce. Pero nos queda toda esta otra gama de toxinas de proteínas que son el deterioro cognitivo o también las calcificaciones coronarias en estos pacientes que también tienen una fuerza muy grande con las toxinas de proteínas. Creo que esa es nuestra próxima ventana y nuestra próxima frontera, Doc, y es una de las líneas que estamos tratando de investigar con nuestro grupo. Gonzalo, me estimula mucho una pregunta que es no de la investigación de mañana, tampoco probablemente el año próximo, pero en algunos años. El deterioro cognitivo en la población, no en diálisis, en general, el Alzheimer y otra patología, eh, con un accelerated aging, ¿no? Un envejecimiento de la población muy rápido, etc. Nos han demostrado algunos que son patologías que pueden depender de una acumulación de sustancias en el cerebro. ¿Tú piensas que esta es una área de investigación interesante por el futuro para poder intentar remover algunos solutos que son críticos en la generación de un deterioro cognitivo en la población general? Sí, sí, no, de todas formas, prof, creo que es una línea interesante. No sé si estamos ahí todavía para poder, obviamente, plantearlo o no, pero por ejemplo, cuando hemos partido con estos estudios de absorción, obviamente lo hacemos en población en diálisis porque es fácil y porque ya están con un acceso para poder hacer esto. Y muchas veces hemos visto mejorías agudas en algunos pacientes que inicialmente yo lo cuestioné como algo más como, por decirlo de alguna forma, placebo en el paciente, pero que después viendo la racionalidad de esto, hay algo ahí que se genera con estas toxinas y que después hemos aprendido que sí tiene un impacto significativo en los depósitos de beta amiloide o en los Parkinson también, y que estas toxinas son capaces de ser removidas con la torsión o que al disminuir el ambiente inflamatorio se disminuye el depósito de esto. Hay otro tipo de líneas que se están también demostrando, incluso en pacientes agudos, en cardiocirugías, por ejemplo, la disminución del delirio es un área interesante porque también tiene un ambiente inflamatorio importante y también están involucrados en agudo los productos avanzados de licación. Y cuando esto es tan alto, junto con las toxinas inflamatorias altas, estos son capaces, o sea, se asocian a más perfiles inflamatorios en modelos animales y perfiles de delirio o conducta de delirio en animales, y cuando estas se reducen, esas conductas ceden. Por lo tanto, en la misma línea, en tanto en agudo como se genera neuroinflamación y se genera todo este deterioro de astrocitos y de neuronas, las cartuchos en agudo han mostrado ese beneficio eventualmente en algunos estudios de disminuir el delirio o disminuir también los eventos de stroke o en cardiocirugía. En ese escenario creo que hay toda una línea neurológica que con nuestro grupo no hemos topado con esto y creo que vale la pena investigar, pero sí me gustaría más adelante tener alguna alternativa para estos pacientes que no están en diálisis y que obviamente tienen este tipo de deterioro cognitivo o Alzheimer, porque la fisiopatología es muy atractiva para poder plantear, ok, si con este paciente que tiene este acelerador funciona, con este paciente podría funcionar igual. Pero creo que no estamos ahí todavía, creo que el primer paso sería demostrarlo con este grupo de pacientes y después verlo con el otro, ya que obviamente esto implica un acceso, una terapia extracorpórea, un paciente que eventualmente no lo necesitaría, pero que está intoxicado con estas otras toxinas. Claro.
Y tampoco tenemos que olvidar el empleo de la solución en el enfermo agudo con sepsis y otra patología particular. Va, volviendo a la hemodiálisis crónica, una pregunta. Eh, ¿Ustedes saben si hay una edad mínima para la aplicación de la HIHD o también un peso corporal del enfermo mínimo para utilizar esta técnica? Bueno, tenemos estas informaciones para pacientes agudos, pero pienso que podemos hacer extrapolaciones para pacientes crónicos en diálisis. Acá nosotros tenemos un centro de HDF pediátrico, pero la prevalencia de estos síntomas en estos pacientes no es tan grande también porque ellos pueden hacer los trasplantes con priorización, entonces se queda menos tiempo en diálisis. Entonces, para crónicos no tenemos este número, pero pienso que para pacientes, por ejemplo, con más de 30 kilos, de 20 kilos, o sea, con esos 8 o 10 años, no tenemos problema de hacerlo. Muy bien. Tenemos poco minutos hasta la fin de esta interesante discusión y me gustaría preguntar a los ponentes una pregunta muy simple. En dos palabras, ¿cuándo usted van a prescribir la hemoabsorción combinada con la técnica de hemodiálisis en tus enfermos? Tiago, un minuto. Ok, para pacientes con condiciones refractarias donde ya cambiamos toda la adecuación dialítica, optimizamos el tratamiento farmacológico, persisten con síntomas muy proeminentes, entonces este sería el paciente para hacer un trial de HAHD. Gonzalo. Gonzalo. También para mí, y lo que hacemos en nuestra práctica, un paciente que esté con la mejor terapia estandarizada, con un buen flujo, con un buen acceso, con una terapia que sea por lo menos un HDF con buen volumen convectivo, o si no lo logra, que esté con una diálisis también expandida. Y sobre eso, si el paciente persiste con biomarcadores de inflamación, por ejemplo, beta 2 microglobulina sobre 30, o que esté también con sintomatología con piernas inquietas o anemias refractarias con índice de resistencia a la EPO elevadas, por ejemplo, o marcadores de interleuquinas también elevados o PCR también de forma constantemente elevados, son los pacientes en los que vamos a iniciarla esto. O pacientes que sabemos que van a estar mucho tiempo con nosotros por un tema de que no puede ser candidato a trasplante también y que va a ser un paciente que va a estar más de 3 4 años en terapia y joven, que se va a poder tener todo esto a largo plazo, todas las complicaciones, es un paciente que también vamos a considerar eventualmente la absorción si tiene algunos de estos otros factores. Perfecto. Tiago, la conferencia de Roma, sugerencia de la duración de la sesión de aplicación de la hemoabsorción junto con la hemodiálisis y frecuencia. Entonces el tiempo es lo mismo, no se cambia nada con la sesión, no se para en la meta de la terapia para remover el cartucho, este es el consenso actual. Empezar con 2 veces a la semana, después cambiar para un destete, pero se manteniendo una vez a la semana, Mínimo. Y en mínimo, algunos casos empezar 3 veces a la semana si 3 veces posible. los más críticos, sí. Gonzalo, una pregunta velocísima sobre la anticoagulación. ¿Necesitas cambios? No hay ningún cambio con la anticoagulación de que en esta línea. De hecho, se mantiene con la misma heparina. La anticoagulación, obviamente, el cartucho requiere en el priming la introducción de heparina, pero esto no modifica la anticoagulación habitual de nuestra técnica. Muy bien. Entonces, vamos a agradecer todos los ponentes y todos los amigos que han participado en este interesante webinar. Vamos a recordar, Ben, podemos mostrar la diapositiva final que nos invita todo el mundo al 40 Annual Meeting of International Society of Blood Purification.
desde el 7 al 9 de octubre. Están abierta la aceptación de trabajos de póster, de abstract, y van a ser publicados en la Purification. Y los esperamos para continuar esta estupenda discusión. La hemoabsorción es una herramienta que necesitamos tener en nuestro centro, y vamos a intentar, dependientemente de las posibilidades del budget, pero también de la idea de mejorar la calidad de vida de nuestros enfermos. Otra vez, disculpe mi español extremadamente pobrecito, pero es un esfuerzo que me gusta hacer por los amigos que hablan español, y soy feliz. Ustedes me dicen que se entiende. Amy Ben puede concluir la sesión. Muchas gracias. Gracias por sus excelentes presentaciones. En nombre de Jafron Biomedical queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Claudio Ronco por su excelente moderación, así también al profesor Tiago Reis y al doctor Gonzalo Ramírez por compartir su experiencia y conocimientos con todos nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, dedicar su tiempo a esta sesión. Esperamos que el contenido haya sido de gran utilidad para su práctica clínica y que contribuya a la implementación de las recomendaciones de la hemodiálisis combinada en cada una de sus instituciones. Ha sido un verdadero placer contar con su participación. Les deseamos un excelente día, tarde, noche, según el lugar donde nos acompañen, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Luego. gracias. Gracias.